Queridos fieles, el pasado miércoles fue miércoles de ceniza, es decir, hace escasos 4 días que comenzó el tiempo penitencial por excelencia, la Cuaresma, por lo cual hoy queremos hablar sobre las obras cuaresmales, sobre las cuales ya dijimos o adelantamos algunos conceptos el pasado miércoles. Recordemos primeramente, una vez más, cuáles son las dichas obras cuaresmales. Ellas son, a saber, oración, penitencia y limosna. Asimismo, debemos tener bien presente que se llaman cuaresmales, no porque no se realicen durante el resto del año. En realidad, la vida de todo católico debe ser vida de oración, de penitencia y limosna, sino porque en Cuaresma debe haber una mayor intensificación en estas obras, debe haber mucha más oración, mucha más penitencia y mucha más limosna, es decir, mucha más caridad para con los pobres, con los necesitados. Comencemos entonces hablando de la oración, la primera de las obras cuaresmales. La oración es sumamente importante, indispensable en nuestras vidas, pues sin oración somos incapaces de hacer progreso alguno espiritual en nuestras vidas. Y esto es así porque, no lo olvidemos nunca, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que se halla viciada, herida por el pecado. Y por esto somos, por un lado, fuertemente arrastrados al mal, al pecado, por las tentaciones que nos acometen, que nos atacan. Y por otro lado, somos o estamos revestidos de gran flaqueza y debilidad ante esas tentaciones. Y por eso es que muchas veces sucumbimos fácilmente al mal, a la tentación. Ahora bien, la única forma de no sucumbir, de no ser vencidos en esta lucha contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída, es la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios podemos vencer, es decir, con su gracia, que se llama. Y esta solamente se adquiere rezando, pidiéndole a Dios en la oración. De allí la gran importancia de la oración en nuestras vidas. Por eso es que San Alfonso María de Ligorio tiene esa muy conocida frase de él, que dice: el que ora se salva, el que no ora se condena. Porque si oramos, tenemos buenos hábitos de oración, vamos a obtener las gracias necesarias para vencer las tentaciones. Y por el contrario, si no rezamos, no vamos a tener esas gracias necesarias y vamos a sucumbir, a caer. Entonces, como vemos, no es un tema menor, la oración es muy importante. Y por tanto, si fallamos en esto en nuestras vidas, haciendo nada, o muy poca oración, casi nada de oración, ahora en la Cuaresma, que recién comienza, tenemos una ocasión muy propicia para poner remedio, corregirnos, tener una Cuaresma muy llena de oración, empezar a formar los hábitos de oración que necesitamos no solo para la Cuaresma, sino para toda nuestra vida, que duren todo el año. Y si algunos propósitos que podemos hacer para esta Cuaresma pueden ser los siguientes propósitos respecto a la oración. Primeramente, asistir lo más que uno pueda al santo sacrificio de la misa. Claro que sí, la misa antes que todo, porque todas las diversas oraciones que hay, la más grande, la más poderosa de todas es la Santa Misa. Y es la oración más excelente, porque es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, del Calvario, del sacrificio de Dios nuestro Señor Jesucristo, por el cual nos redimió. Y en ella, en la misa, se nos aplican los méritos infinitos de su pasión y de su muerte. Por eso, un propósito excelentísimo para la Cuaresma puede ser el de venir a misa entre semana, elegir uno o varios días, inclusive todos los días de la semana, si uno puede, mejor aún, en que uno venga y participe del santo sacrificio de la misa. Insistimos, es la oración más poderosa. En la Cuaresma hay que intensificar la oración. Entonces hay que tener un buen propósito: ir a misa, asistir a la Santa Misa. Otro propósito para la Cuaresma puede ser rezar el Santo Rosario, por supuesto,
No hay que olvidar que después de la Santa Misa, la oración más poderosa que tenemos, más grande, es el Santísimo Rosario. Entonces, si alguno todavía no tiene la costumbre de rezar el rosario diario, de rezarlo con frecuencia, sería grandioso que se proponga, en todo caso, hacerlo para la Cuaresma, rezar todos los días durante la Cuaresma el Santo Rosario. Es más, me atrevo a decir que ese debería ser el propósito que elija, rezar el Santo Rosario todos los días. Y si alguno ya tiene la costumbre de rezar todos los días el Santo Rosario, pues puede agregar uno más por Cuaresma. ¿Por qué no? Mirar de organizarnos su día y rezar 2 rosarios. Y tal vez uno ya rezaba 2, bueno, agreguemos uno más. ¿Por qué no? Rezar la corona entera, los 15 misterios. Así sea solo durante la Cuaresma. Un propósito muy bueno, excelentísimo. Lo mejor es que podemos elegir para la Cuaresma. También otro muy buen propósito que podríamos hacer para esta Cuaresma es el de hacer oración mental, meditación, buscar dedicar cada día o algunos días a la semana, los que uno escoja, hacer unos 20 o 30 minutos de oración mental, meditar sobre las verdades de la fe. No hay que olvidar que la meditación, la oración mental, es muy encomiada y recomendada por todos los santos y autores espirituales. Ellos nos enseñan que cuando es realizada la meditación como es debido, la hace bien y con constancia, perseverando en su práctica, eso lo ayuda a volar por los caminos del espíritu, la vida espiritual. Y es más, la meditación es el camino ordinario para llegar a la contemplación infusa, a esos altos estados místicos. Eso lo enseñan los autores. Hay que iniciar por la meditación y por allí se llega luego, cuando Dios dispone, a la contemplación. Entonces, como decimos, un buen propósito para la Cuaresma podría ser dedicar todos los días unos 20-30 minutos a hacer oración mental, o algunos días, tal vez martes y jueves si quieren, o el sábado, el día que uno quiera, dedicar unos 20-30 minutos a meditar, discurrir. No olvidemos que meditar no es nada difícil. Meditar es simplemente pensar sobre Dios, sobre vida en relación con Dios, sobre verdades de fe, las postrimerías que tanto se recomiendan: muerte, juicio, infierno, gloria. Meditar esas 4 cosas. Meditar que no vamos a morir, no sabemos cuándo nos vamos a morir, de cómo yo muera va a ser si me salvo o me condeno. Meditar el juicio, Dios me va a juzgar algún día, voy a ser juzgado. Meditar sobre el infierno, los tormentos terribles que allí se padecen. Claro que sí. Meditar el infierno ayuda a no caer en él, porque por supuesto que nos tiene que engendrar un sano temor y hay que tener miedo a condenarnos, y Dios nos guarde libre. El infierno es una cosa tremenda. Pues meditar también en el cielo, por supuesto, la gloria, los goces inefables que allí hay, para llenarnos de esperanzas y deseos de llegar allí. Muchas veces por falta de esa meditación es que somos tan carnales y terrenales, que no pensamos en las cosas celestiales. Entonces todo lo vemos así, no es lo que hay en este mundo. Porque meditar en las cosas de la otra vida. Entonces pensar, meditar, como digo, puede ser un buen propósito. Podría ser tal vez que lo haga un par de días a la semana, un tiempo, un momento al día que yo escoja, dedicar unos 20 a 30 minutos. Pensar, meditar. Y para meditar uno se puede siempre ayudar de textos, y de hecho eso se recomienda mucho cuando inicia. Por recomendarles preparación para la muerte. La obra de San Alfonso, que es una obra excelentísima, buenísima, agarrarlo y ir leyendo, elegir las consideraciones que uno más le llamen la atención, trata mucho de las postrimerías, elegir una, ir leyendo poquito y pensar lo que uno va leyendo, meditar, aplicarse uno a sí mismo. Si uno está meditando en la muerte, pensar: si no morir ahora, si no amanezco, si hubiera muerto hace tiempo atrás, ¿dónde estaría? Entonces, pensar, meditar, como decimos, un muy buen propósito para esta Cuaresma, porque cuando hacemos bien la meditación nos ayuda a la salvación, a crecer en la vida espiritual. De hecho, Santa Teresa de Jesús, ella enseña que oración bien hecha, meditación, no puede coexistir con el pecado. Si uno obviamente hace meditación bien hecha, buena oración mental, si uno está en pecado, uno lo va a dejar. O va a dejar la oración. Pero no pueden estar las dos. Entonces, ahí tenemos un buen propósito. Otro propósito para la Cuaresma, que va a parecer algo muy nimio, pero podemos también hacerlo: hacer las oraciones de la mañana y de la noche.
Es algo tan sencillo, pero en lo que muchas veces fallamos. A uno piensa dentro de sí mismo, cuántas veces uno no se levanta y mal hace la señal de la cruz, tal vez una ejaculatoria bien cortita y vámonos a arrancar el día. Y a veces uno, digamos, como es debido, encomendado a Dios, dádole gracias, ofrecerle el día. Entonces, las oraciones de la mañana y de la noche, y es muy importante porque todos los días cuando uno se levanta hay que agradecer a Dios que uno amaneció. ¿Cuántos se van a dormir y no amanecen? Son cientos en el mundo entero. No que no nos enteramos de todos, pero son muchos los que les pasa eso. Hizo dormir y no amanecen. Entonces, gracias a Dios que amanecí. Gracias a Dios por el descanso que tuve. Encomendarle el día que viene, ofrecérselo, que me guarde de todo peligro, de todo mal, de todo pecado principalmente, que nos guarde de cometer pecado ese día. Pedirle que nos ayude especialmente en las cosas que tengamos que hacer en ese día, tal vez importantes, que nos angustien, hasta nos preocupen. Encomendarlo, ponerlo todo allí ante Dios, apenas inicie, ofrecerle todas las obras, por supuesto, para que tengan mérito sobrenatural, valor sobrenatural, y hacer casi lo mismo a la noche, agradecerle que uno llegó a casa sano y salvo. Ahora lo mismo, ¿cuántos amanecieron, iniciaron su día, se fueron a trabajar y no volvieron a casa? Pues cogió un carro, de un infarto, algo ocurrió, les llegó su hora, y uno en cambio allí está. Entonces, dar gracias a Dios, pedir perdón a Dios por los pecados que uno haya cometido en ese día, porque por desgracia somos frágiles, y sería un milagro que transcurriéramos un día sin cometer un solo pecado, así sea veniado. Entonces, pedir perdón a Dios por los pecados cometidos, encomendarnos esa noche, que nos dé un buen descanso y que se apiade de nosotros si no amanecemos, como decimos, uno no sabe cuándo le toca. Entonces, las oraciones de la mañana y de la noche. Y en el propósito de las oraciones de la noche, como propósito de Cuaresma también, podríamos agregar a hacer el examen de conciencia, sería añadirlo a las oraciones de la noche, que es una práctica espiritual pero muy recomendada por todos los autores espirituales. Cuando uno los lee, siempre hablan del examen de conciencia, de buscar uno todos los días, dedicar un pequeño tiempo, no sé, 5 minutos, 10 tal vez, que sería hasta mucho, con 5 basta, pero como uno quiere hacer 10, para bueno, pensar en este día, pues en qué metí la pata, en qué pequé, en qué la embarré, donde fui impaciente, le hablé áspero a mi prójimo, me peleé con mi mujer, le falté el respeto a no sé quién, me enojé en la calle con el que se me metió. Bueno, pensar, hacer examen de conciencia y pedir perdón de Dios por esos pecados que uno cometió en ese día, arrepentirse. Con mucha más razón si lo que Dios no quiera hubiera habido un pecado grave, un pecado mortal. Con mayor razón, pedir perdón a Dios, buscar hacer un acto de perfecta contrición antes de irnos a dormir. Lo como decimos, nos vemos y amanecemos. Entonces mejor tratar de adquirir el perdón de Dios antes de dormir, nunca irse a dormir con conciencia de pecado mortal, al menos no sin haber antes intentado hacer un acto de contrición, de encomendarse a Dios. Tenga piedad de uno, por si esa fuera la última noche de uno. Y además esto, el examen de conciencia, ayuda mucho a que nuestras confesiones sean siempre luego mejor hechas, que estemos más preparados, porque no es lo mismo que yo tenga costumbre todos los días, a noche hacer un examen de conciencia, qué pecados hice ese día, a que no lo haga, entonces luego me quiero ir a confesar, entonces no es lo mismo llegar después de un mes de mi última confesión y ahí tratar de acordarme en 5 minutos de qué hice en un mes de pecados. Si ya llevo todos los días pensando, más rápido me acuerdo. Y si además los iba apuntando, pues con mayor razón. Así que uno solamente llega y se mete al confesionario. Ya uno ya tiene hecho su examen de conciencia. Estos son tan solo unas pocas ideas, ejemplos para que vayan pensando qué va a hacer durante la Cuaresma de oración. Evidentemente no es exhaustivo, voy a decir creo que 1.000.000 de cosas más. Lo importante es que elijamos algo, alguna oración u oraciones para hacer. También podría ser el Via Crucis, los viernes, que suele ser costumbre en Cuaresma, tal vez rezar las 3 Ave Marías de la Perseverancia, tal vez dedicar alguna oración especial que uno quiera, no sé, inventemos 3 Ave Marías todos los días, o las benditas almas del purgatorio. En definitiva, hacer algo, lo que uno quiera, pero que haya más oración, como decíamos al inicio. La Cuaresma tiene que estar caracterizada porque haya más oración. No estaría bien que pase la Cuaresma y hayamos estado igual o hasta más flojos en la oración, pero podemos estar. No, hay que uno pensar, pero cómo estoy actualmente en mi oración, y en base a eso decir, bueno, tampoco sobrecargar, hay que ser prudentes en ese sentido, pero meter más oración, meter oración. O si no estamos haciendo nada de oración, pues meter oración, como hacíamos el Santo Rosario.
Ahí está un muy buen propósito para el que todavía no tenga esa costumbre. Pasemos ahora a hablar de la penitencia, de la segunda de las obras cuaresmales. La penitencia, como la oración, es también muy importante en nuestra vida, muy importante en esa lucha que nosotros tenemos contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída, todas las malas inclinaciones. En efecto, necesitamos de la mortificación para poder dominar nuestras pasiones, para poder sojuzgarlas. Si no aprendemos a mortificarnos, si no aprendemos a hacer sacrificio, a contrariarnos, no vamos a dominarnos. Lo que va a pasar es que la carne va a dominar al espíritu. Vamos a ser dominados por nosotros mismos. Y tal vez que uno piense, si los pecados que uno tiene, las recaídas, tal vez no sea porque en esto fallamos tal vez mucho. Y de hecho solemos ser muy flojos en esto de la mortificación. La oración puede que algo hagamos de oración. Pero cuando uno va a la mortificación, muy pocos los que tienen costumbre de hacer alguna penitencia, de contrariarse con frecuencia. Entonces, muy importante la mortificación. Y ahora en la Cuaresma tenemos un tiempo muy propicio, si estamos flojos en esto, para poner remedio, empezar a mortificarnos. Y así algunas penitencias, mortificaciones, que podríamos proponernos para esta Cuaresma, pueden ser las siguientes. En primer lugar, asistir a la Santa Misa. No, padre, se equivocó, ya habló de la oración. No, lo dije a propósito. Asistir a la Santa Misa. ¿Cómo? Una penitencia de ir a la misa. Sí, nos explicamos. Hoy en día, debido a la crisis que estamos viviendo, esta terrible crisis producida gracias al Concilio Vaticano II, en el cual se operó la falsificación de nuestra santa religión católica por el modernismo, debido a esta crisis que estamos viviendo, la verdadera misa, la llamada tridentina, en latín, la de todos los siglos, la de siempre, se halla en muy pocas partes, muy, pero muy escasa la misa en latín. Muy pocos los lugares donde se reza la verdadera misa. Y por eso, hoy en día asistir a misa, para muchos, se ha vuelto obviamente algo, un acto casi heroico, muy, pero muy meritorio. Porque muchas veces donde se reza la misa, ¿verdad?, no está a la vuelta de la esquina, no está a 5 minutos muchas veces, está lejos. Y hay trancones, y las ciudades son grandes, y el trabajo, y tantas cosas, y el cansancio. Se ha vuelto algo complicado en ese sentido, más difícil que en tiempos normales. Uno iba, sí, claro, a su parroquia, ahí, caminando. En estos tiempos de crisis, ir a misa, a la verdadera misa, implica un sacrificio. Como decimos, las distancias, los trancones insufribles, porque es muy pesado estar metido en un trancón, media hora, 1 hora, más, tal vez. Los diferentes buses que hay que tomar, cuando uno tiene que moverse en transporte público, claro, eso es cansado. Le toca tomar 2, 3, 4, media hora esperando, viene y no se detuvo y bueno, paciencia, esperar media hora más, a ver si pasa. Claro que eso implica un sacrificio. Todo el cansancio que conlleva, los gastos también que supone de la misa, en combustible, taxis, los buses, peaje, si uno viene de fuera de Bogotá, que hay muchos que vienen de fuera de Bogotá. Entonces hay siempre un gran esfuerzo, asistir a la misa. Si quieren, inclusive, ahondemos aún más. Pensemos una persona, imaginémosla después de un largo día de trabajo, con todo el cansancio que ello supone, está muerto de cansado después de trabajar. Esa persona, en vez de marcharse para la casa, a cenar, irse a descansar, ya terminar su día, decide desviar su camino a misa, a poder participar del santo sacrificio, para después de la misa, meterse al trancón, para llegar quién sabe qué horas de la noche a su casa, todo cansado, recién a cenar, e irse a dormir tarde, al otro día otra vez su día una vez más. Por supuesto que todo ello implica un gran sacrificio, implica un esfuerzo. Lo mismo, más cómodo sería no ir a misa, me voy directamente a mi casa ya, descansar, se acabó el día. No, desvío y voy a misa, hago el esfuerzo. Por lo mismo se ha dicho, si uno va a la misa en la mañana, uno tiene que levantarse más temprano, darme horas del descanso que iba a tomar
para lo mismo, meterme al camino, llegar, volver o irme al trabajo. Entonces implica un esfuerzo. Como decimos hoy en día, ir a la verdad de la misa, como es tan escasa, implica un acto hasta heroico muchas veces, yo me atrevería a decir, un gran esfuerzo. Y en ese sentido es una penitencia, en especial cuando son días que no son de precepto. Ir entre semana a misa no es obligación, sin embargo decido hacerlo. Y yo sé que me va a implicar todo ese esfuerzo y ese sacrificio. Y claro que eso vale como penitencia ante Dios y lo puedo ofrecer por mis pecados y por Cuaresma. Otro sacrificio que podemos hacer por Cuaresma es levantarnos más temprano, madrugar, privándonos así de horas de sueño o de descanso. También un muy buen sacrificio, las vigilias, que se llaman también, prestar horas al descanso. Ofrecer a Dios levantarnos 15, 30 minutos más temprano, por ejemplo. Y la ventaja que tiene esta penitencia de madrugar es que muy fácilmente se puede combinar con la oración. Entonces uno puede decir, me voy a levantar esta Cuaresma media hora más temprano y voy a iniciar mi día rezando mi Santo Rosario, o haciendo oración mental, o yendo a la Santa Misa. Entonces muy fácilmente podemos mezclar allí, hasta matamos dos pájaros de un tiro, oración y penitencia, dos obras cuaresmales, de una sola vez. Ayuno y abstinencia, también una muy buena opción para hacer penitencia en esta Cuaresma. Es más, el ayuno es la obra penitencial por excelencia, podríamos decir, es la obra penitencial más propia de la Cuaresma, la cual de hecho fue instituida para imitar en algún grado, de alguna manera, el ayuno de 40 días de Dios nuestro Señor Jesucristo, tratar de imitarlo. Por tanto, un muy buen propósito para la Cuaresma sería algunos días de la semana, no sé, digamos, por ejemplo, martes, jueves, ayunar, ofrecer a Dios, hacer ayuno en ese día. Es decir, tomar solamente una comida fuerte en ese día y a lo mucho 2 pequeñas colaciones, las otras comidas. También, además de la abstinencia del viernes, los viernes no hay comida de Cuaresma, no se come carne, podríamos ofrecer a Dios algún otro día al que uno quisiera, por ejemplo, digamos miércoles, no comer carne, tampoco en ese día. Por caso, cada uno vaya pensando qué es lo que puede ofrecer. Pero también tenemos una muy buena opción, ayuno y abstinencia. Como vimos, tal vez ayunar martes y jueves, invento, y el miércoles no como carne, además del viernes. Otro muy buen propósito que podríamos hacer para la Cuaresma es el de reducir al máximo el uso de las redes sociales. Muy buen propósito, determinándonos a no usar de las redes sociales si no es estrictamente necesario. Esto inclusive nos ayudará a darnos más y mejor a la oración. De hecho, tengan en cuenta que muchas veces, tal vez las distracciones que uno tiene en la oración, toda esa disipación que a veces puede padecer, puede tener como causa que uno se entrega mucho a esas cosas, redes sociales, películas, series, porque claro, uno tiene todo eso en la cabeza después. Y luego nos cuesta concentrarnos. Y mientras más uno se quita esas cosas, más fácilmente luego se recoge en la oración y logra estar concentrado y no distraído. Entonces, como decimos, un muy buen propósito puede ser reducir al máximo el uso de las redes sociales, hacer un verdadero esfuerzo. No las voy a usar si no es estrictamente necesario. Si no hay necesidad, ni miro. Y en todo caso, si uno tiene una fuerte mala costumbre hacia estas cosas, de estar muy pendiente de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, el que ustedes quieran, son miles y millones de redes, no tiene esa muy mala costumbre de estar ahí perdiendo mucho tiempo, yo sugeriría que tomen ese propósito. No voy a usarlas si no es estrictamente necesario. Y asimismo sería muy bueno, va de la mano con esto, durante la Cuaresma, prescindir totalmente de películas, series, con mayor razón de novelas, música moderna, esa que no nos sirve para nada en la vida espiritual, antes nos enfría. Ahí también un gran propósito, al menos por Cuaresma, no perder nuestro tiempo en todas esas cosas, películas, series. En definitiva, debemos escoger algo que nos cueste, por supuesto, que implique algún esfuerzo o sacrificio. Esa es la idea. Sin embargo, al momento de decidir qué hacer,
tengan en cuenta que es mejor elegir pocas cosas y bien concretas antes que muchas o demasiado extravagantes, porque muy fácilmente nos podemos ilusionar y después no cumplimos. Yo voy a ayunar a pan y agua toda la cuaresma. Claro que no, si no puedes no comer entre comidas, no vas a ayunar y pan y agua toda la cuaresma. Entonces hay que ser realistas. Mejor, como decimos, cosas pocas, bien concretas, pero que uno vaya a cumplir. Que no olvidemos que Dios mira más la calidad que la cantidad, el gesto, lo que uno le está ofreciendo. Entonces, como decimos, ver bien lo que uno va a ofrecer, tampoco irse en las manos, como decimos, en el número. Uno por ahí dice, uno promete 10 cosas, no, pocas, 1, 2, 3 máximo, de propósito y bien centrado, nada extravagante, para que lo podamos cumplir durante la cuaresma. Asimismo, una nota importante respecto a todo esto de la penitencia: los domingos no se hace sacrificio, eso es por tradición católica inmemorial. El domingo es el día del Señor, día de descanso, y por eso en ellos no se hace sacrificio. Y así, si por ejemplo yo ofrecía a Dios levantarme toda la cuaresma 30 minutos más temprano de lo que suelo, en todo caso el domingo no me levanto esos 30 más temprano, sino que duermo un poquito más, descanso, eso es muy católico. Si estaba ayunando, el domingo no ayuno. O si ofrecí esta otra cosa, privarme el dulce, me gusta mucho el dulce, en la que me ofrecía a Dios no voy a ni un chocolate, entonces el domingo sí me puedo comer algún dulce, algún chocolate, eso sí es muy católico, el domingo se descansa. Pasemos ahora a la tercera de las obras cuaresmales, la limosna. En cuaresma debemos intensificar las obras de caridad para con los pobres, las ayudas que podamos hacerles. Es muy importante que tengamos presente que la limosna es algo de suma importancia en la vida espiritual de cualquier católico. No es algo allí que uno pueda, bueno, yo no hago limosna, a mí eso no me atrae. Bueno, la limosna es importante, es muy importante en la vida espiritual. Y además es una obligación, uno tiene que ayudar a los necesitados, según la medida de las posibilidades de cada uno. Y además la limosna tiene promesas de vida eterna y de expiación de los pecados. El arcángel San Rafael dijo a Tobías en la Sagrada Escritura: la limosna libra de la muerte, es decir, de la condenación eterna. Si uno hace limosnas, uno va a huir de la condenación eterna. Y es ella la que borra pecados, añade, es decir, la expiación. Tenemos muchos pecados, muchas manchas en nuestra alma, la pena temporal que se dice por los pecados cometidos, y queremos expiarlos para que al menos el purgatorio que nos toque no sea tan duro. Si nos salvamos por gracia de Dios, limosna, dar limosnas. Y termina diciendo San Rafael: y hace hallar misericordia y vida eterna, la salvación. Porque Dios ha dicho: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Si uno es misericordioso con los pobres, ayudándolos en lo que uno pueda, sus necesidades materiales, Dios va a tener misericordia de uno. Y eso implica en última instancia la salvación, que Dios se apiade de uno. En todo caso, mirar de hacer en esta cuaresma limosna, y más de lo habitual. Como decimos siempre, la cuaresma es intensificar. No es que durante todo el año no se hace limosna y nomás en cuaresma. Todo el año hay que hacer limosna. En la cuaresma, más. Entonces debemos hacer mucha limosna material. Y no solo material, sino también espiritual. Y alguna vez hemos dicho, la limosna también puede ser espiritual. Y hasta puede ser instruyendo al que no sabe, a nuestro prójimo. Y en esto tenemos mucho campo de acción. Hay mucha ignorancia hoy en día, en especial respecto al catecismo, nuestra santa religión. Instruir a nuestro prójimo, buscar que él sepa por lo menos lo básico, y más que lo básico inclusive. Eso es una obra de misericordia espiritual, limosna espiritual. Corregir con caridad a nuestro prójimo, si vemos que está mal, que va camino al precipicio, al abismo, con mucha caridad, pero buscar volverlo al camino, que se enmiende. No olvidemos que la falsa caridad moderna es dejar a nuestro prójimo en el mal, en el pecado, y eso no es caridad, eso es anticaridad, eso es ser un sanguinario. Si uno viera a alguien que carece de vista y está yendo hacia un hoyo y se va a caer y se va a matar, no le voy a decir nada por no molestarlo, lo mismo, pero en el orden espiritual. Estoy viendo que es un ciego espiritualmente, que está en pecado, está viviendo mal y está yendo a un hoyo.
mucho más terrible y tremendo, que es el infierno, la condenación eterna. Digo, no, mejor no lo molesto, cada cual que piense como quiere. Eso no es caridad, eso es anticaridad. Entonces ahí tenemos una obra de misericordia espiritual, limosna espiritual, inclusive más importante que la material, porque va a valer mucho más ante Dios que yo lo haya arrancado las garras de Satán y lo haya puesto en camino a la salvación, que le haya dado algo de comer, que también es importante y también tiene su valor, pero más lo otro, la ayuda espiritual. Dar buenos consejos siempre que podamos, siempre aconsejar bien, siempre que tengamos la oportunidad. Cuando vengan ese nuestro prójimo a quejarse, que es que mi esposa no sé cuánto, que fulano no sé qué, bueno, téngale paciencia, no se vaya a separar, no piense eso, adelante, el matrimonio es para toda la vida, no lo tomes a pecho, perdona como Dios te perdona. Buenos consejos, siempre aconsejar bien, y no lo otro, que a veces puede ocurrir, sí, ¿cómo lo aguantas? No, nunca hay que decir eso, al revés, siempre aconsejar para el bien, y eso es limosna espiritual. Consolar a los que están atacados por la tristeza, otra obra de misericordia espiritual y muy importante. Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, no solamente existimos nosotros, los demás también tienen problemas. O sea, no solo soy yo y mis problemas y mis quejas y mis angustias. Mi prójimo también tiene cruces, también tiene tribulaciones, también está preocupado, asustado, también llora, también sufre. Entonces no pensar solo en mí, sino también en mi prójimo. Y buscar siempre que uno pueda consolarlo. Muchas veces bastará que uno esté allí y lo escuche, que el otro deje salir eso. Uno le ponga un oído y le dé en todo caso un buen consejo, como recién decíamos, que tenga buen ánimo, se encomienda a Dios, hay que seguir adelante. Entonces, consolar a los tristes, limosna espiritual, y muy valiosa. Tener paciencia con las imperfecciones de nuestro prójimo, eso es otra obra de misericordia espiritual, de paciencia con nuestro prójimo, en especial con los más cercanos de la casa, con los cuales solemos ser más impacientes, tal vez por el mismo trato continuo, se suele volver irritable con ellos. Como siempre decimos, para los de afuera somos santos, y dentro de casa unos monstruos, y eso no puede ser así. Hay que ser santos afuera y santos adentro. Entonces, mucha paciencia, que si es así, que si tiene una mirada que no sé cuánto, que si cuando usa ese tonito, cuando dice no sé qué, cómo me revienta. Tener paciencia, y no tomarlo a pecho, que es el demonio, el tentador que nos está diciendo, no hace para molestarte, él sabe que te molesta. No, la mayoría de las veces ni cuenta se da. Entonces, no hacer caso al tentador, tener paciencia y recordar que yo también tengo mis defectos, mis pecados, mis imperfecciones, debo tener cosillas ahí que tal vez son cosas que ni fu ni fa, pero que el otro tal vez por alguna razón no le agradan. Entonces, tener paciencia, porque siempre tener paciencia con los defectos, imperfecciones de nuestro prójimo. Perdonar de corazón las injurias a aquellos que nos han ofendido, eso también es otra obra de misericordia espiritual. Perdonar, y muy importante, perdonar a aquella persona que me humilló, me trató mal, que me hizo no sé qué cara, que me dijo algo en un tono que no me gustó. Perdonar, por amor a Dios, como Dios nos perdona. Eso es obra de misericordia espiritual. Rezar mucho a Dios por vivos y difuntos, esa es otra obra de misericordia espiritual, y una limosna importantísima que podemos hacer por nuestro prójimo. Orar por él, y a Dios por él. Rezar muy especialmente por la conversión de los pecadores, y también muy especialmente por nuestros enemigos. Eso es muy importante. Un católico tiene que ser alguien que rece por sus enemigos, rece por los que lo han humillado, los que lo han tratado mal, los que lo odian, los que lo aborrecen, los que quisieran ver en él el mal. Hay que rezar por ellos, lo dice nuestro Señor. Orad por los que os persiguen y los que os calumnian. Entonces es muy importante rezar a Dios por vivos y difuntos, en especial las benditas almas, nuestros seres queridos allí. No olvidemos que las benditas almas están totalmente a merced de la ayuda que podamos hacerles con nuestras oraciones. Ellas no se pueden ayudar a sí mismas y sufren muchísimo en el purgatorio. Entonces, rezar por ellas, esa es una obra de caridad y limosna espiritual que podemos hacer. En todo caso, para concluir, queridos fieles, si todavía no habíamos decidido que íbamos a ofrecer a Dios antes de esta Cuaresma, aprovechemos esta Santa Misa y mientras estemos en ella, vayamos pensando, meditando, en base a lo que dijimos, tal vez, qué hacer, qué ofrecer a Dios. Recordamos que hemos dado ejemplos en este exhaustivo, uno puede tal vez elegir alguna otra cosa, pero el punto es que uno elija algo. La Cuaresma
tiene que notarse, tiene que verse que es un tiempo distinto al resto del año. No estaría bien que pase la Cuaresma como si hubiera sido cualquier momento del año, como si no hubiera habido algo especial. No. Entonces hay que pensar desde ya. Si no teníamos todavía decidido qué hacer, bueno, ahorita ante la misa, ir pensando, a ver qué puedo hacer de oración, el Santo Rosario, voy a levantarme media hora más temprano, yo conozco tal familia pobre, les voy a ayudar con un mercado, con una ayuda, una limosna, ir ya pensando, ir meditando qué vamos a ofrecer a Dios. Pero como decimos, insistimos, no podemos permitir que la Cuaresma pase como si nada, ya se fue la Cuaresma y no hice nada. Eso estaría muy mal. Y también, para que nos animemos al sacrificio, en especial la segunda de las obras cuaresmales, para que cobremos ánimos en el momento de elegir nuestras penitencias o penitencia que vayamos a hacer, y de hecho la hagamos, es importante que la veamos, esa penitencia, desde un punto de vista positivo, digamos así, por no ocurre otra expresión, en el sentido de que veamos que estamos ofreciendo algo a Dios, que estamos haciendo algo por amor a Dios, y no mirarlo desde un punto de vista negativo, como de hecho nos suele ocurrir, que pensamos, ay, no, es que no puedo comer carne tal día, no voy a comer carne, ay, me tengo que levantar media hora más temprano, voy a estar cansado todo el día, no lo mira mal. No, hay que verlo desde el otro punto de vista. Qué hermoso, voy a ofrecer a Dios no comer carne los miércoles. Benditos a Dios, por fin voy a hacer algo por Él. Me voy a levantar media hora más temprano, por amor a Dios, para rezar allí mi rosario, en amor a María Santísima. Pues verlo así, verlo positivo, no negativo. No decir, ay, qué aburrida va a ser esta Cuaresma sin películas. No, al revés, benditos a Dios, al fin le voy a hacer caso al Padre que vive diciendo que no pierda mi tiempo en esas cosas, y esta Cuaresma no voy a ver películas. Por fin, una época en mi vida, 40 días sin esas cosas que de nada sirven sino para perder tiempo, y cosas peores sabemos también. Entonces, mirarlo así, vamos a hacer algo por Dios, por amor a Dios, y eso nos tiene que entusiasmar, porque Dios lo merece, Dios es todo. Hay que amar a Dios y hacer las cosas por amor a Él. En todo caso, quiera María Santísima otorgarnos a todos la gracia de poder tener una muy santa Cuaresma, que nos prepare a tener una muy santa Semana Santa. Ave María Purísima, Sin pecado concebido, merece.